queridos amigos de Facebook, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? Voy a tener un excelente invitado, Juan Fernández, ex ejecutivo de PDVSA. También miembro del G5. A ver. Estoy buscando el teléfono de la poderosa para llamar. Ok, a ver, les sigo contando. Trabajó en la apertura de la industria sector privado para los proyectos de la Faja del Orinoco, fundador de GDLIP, miembro del G5 para el referéndum revocatorio con Enrique Salas Romer, Henry Ramos Ayub, Julio Borges y Enrique Mendoza. También ejecutivo de PDVSA, gerente corporativo de planificación, director de varias empresas del grupo PDVSA. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Aquí, bien. Ahí te Oye, mandé. me he pasado toda la tarde. Tú sabes lo que voy a hacer. Voy a grabar el video de la entrevista de Celia de un teléfono a un teléfono. Ok, dale. De manera de que yo te lo pudiera mandar. Y este niño no me lo puede mandar. ¿Cómo se llama él? Homer. Sí. Sí, él te lo No, puede pero- mandar. Dile que te lo mande a ver. No, pero si tú lo puedes grabar. Ok, le voy a mandar un texto entonces. Le voy a mandar un texto. Miami, no sé. ¿Eh? Yo le escribí, pero como no me responde, no. Ah, ok, le voy a escribir. Si no me responde, Dile que mañana. el video que tú le entrevistaste por la película de Mambo King Ah, ok, perfecto. en Los Ángeles, en tu programa de Los Ángeles. Ok, se lo voy a mandar a decir. Tienes el teléfono de Juan Fernández, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. Ok. Cuando lo llamamos Yo empiezo algunos numeritos y eso, y entonces lo vas llamando y empezamos desde el principio, porque este hombre habla muchísimo. Tú lo conoces, ¿no? Él es reportero de La Poderosa también, ¿no? Juan Fernández, sí, yo creo que él, sí, yo creo que, pero él no es de cosas de deporte, ¿no? No, él era ejecutivo de PDVSA, miembro del comité revocatorio. Le estoy mandando un texto a Homer Pardillo, a ver, y te aviso. Dale, Sí, me queda en la línea. Ya, María, ya sé quién es, ¿cómo no? Ok, perfecto. Ya estaba aquí. A las... Programa de... Sí, yo creo que él hace reportajes y análisis para La Poderosa, me lo dio Humberto. Sí, yo sé, él ha estado aquí, ¿cómo no? Sí. Le voy a decir, Víctor me dijo que Ajá, díselo, pusiste, que hasta más yo lo traté, está en el Facebook de él. pusiste O sea, yo lo vi en- un video dárselo. de una entrevista Ella con la película de Mambo King. mía a Celia Y él lo puso en las redes sociales. Mambo Kings. Me encantaría tenerlo. Ok, dale, perfecto. Ya. Te aviso si me lo manda o no. Tienes que decirle a Zoe que te mande el último libro, el de Pájaro Lindo. Se lo voy a decir, estoy al aire ya en el Facebook Live, así que todo se está grabando. Ok, bueno. Ok, mi niño, bye. Se lo voy a decir. Ya le mandé el textito a Homer. Ok. Ya se lo mandé. La consola, estate atenta que ya vamos a empezar. Perfecto, mi niño, te quiero, te extraño. Otro día más sin verte. Ah, mira, ponme la canción al final si quieres. Tu canción. Saluda a tu público por Facebook Live. Ok.
A ver, Jack Mesa, ¿cómo estás? Alexei Foselledo, ¿cómo estás? Carmen Gómez. Hola, Jack. Te lo mandé por texto, Jack, porque están en Instagram. Ella se llama Jessie Sotolongo y él es Jairo, pero tengo que buscar el teléfono. Digo, el Instagram. Ah, también están en Facebook. Buenas noches, Mari. Está preciosa como siempre. Color verde dicen que es la esperanza, pero cuando se combina con tus ojos el paraíso. Ay, qué lindo, Carmen. Benjamín Suárez, ¿cómo están todos? Hoy tengo tremendo invitado, la verdad. Muy bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es miércoles. Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. ¿Cómo tú estás? Muy bien, mi amiga, aquí con otro día más sin verme. Otro día más sin verme como John Secada. Es verdad. Ahorita me la vas a cantar porque tú eres buen músico también, aunque dices que no. Ok, a ver, hoy tengo tremendo invitado de lujo, recomendado por Humberto García, Juan Fernández, ex ejecutivo de PDVSA, ex gerente corporativo de planificación, director de varias empresas del grupo PDVSA en el exterior, como la refinería Isla, Petromar, Mary Sweeney, JB con ConocoPhillips, Petrolera San Carlos JB con empresa argentina, etcétera. Trabajó en la apertura de la industria al sector privado para los proyectos en la faja del Orinoco y también fue fundador del GDLIP, miembro del G5 para el referéndum revocatorio, junto con Enrique Salas Rommel, Henry Ramos Ayub, Julio Borges y Enrique Mendoza. También estuvo liderando el paro nacional 2002-2003. Y bueno, también vamos a hablar del tema petrolero y la recuperación económica con los efectos globales. También conocí a Pedro Mantelini, colega, amigo mío, bueno, ex ejecutivo de PDVSA, ministro durante el vacío de poder de 2002, cuando Pedro Carmona fue presidente. A ver, vamos a dar unas cifras: 29,000 infectados en Florida, llegando a 30,000. 967, casi llegando a 1,000 muertes. En el mundo, 2,637,673 infectados, 184,267 muertes. Y el número que a mí me gusta leer, que nadie lee: recuperados mundialmente, 717,625. En lo que vamos llamando ya a Juan Fernández, Víctor es un excelente analista y bueno, periodista, la verdad que es un erudito en el tema de hoy. El lunes había bajado el crudo, históricamente, nunca en 5,000 años, a bajo cero. Había bajado, según el WTI, que es el West Texas Intermediate, ese marcador había bajado a menos 37. Hoy, ya miércoles, se ha recuperado 19,20% a 13,78. Él me va a corregir todas estas cifras porque realmente yo soy neófita en el tema, solamente hago investigación. Sin embargo, el marcador Brent marca diferente. El lunes estaba 25, hoy está 20,37. Ha subido 5,38%. El Dow Jones había bajado muchísimo, se recuperó un poco, pero bueno, yo quiero hablar con él. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado del crudo? Si tuvo que ver lo que es... ya lo tenemos al aire. ¿Cómo está, señor Juan Fernández? Mucho gusto. Me engalana con su presencia en mi programa vía telefónica. ¿Cómo está? Bueno, pues muy bien, gracias María por esta oportunidad de poder compartir con la gente que nos escucha y que tiene tu programa. No, gracias a usted. A ver, explíqueme un poquito, porque usted tiene unas calificaciones impresionantes en el mundo del petróleo, especialmente en Venezuela, pero también en otros países y demás. ¿Por qué cayó estrepitosamente el lunes a bajo cero? Y si realmente era histórico, nunca había pasado en 5,000 años, creo, algo así. Sí, bueno, María, el mercado petrolero tiene, como todos, lo que podríamos llamar un lado físico, ¿no? Un lado real, ¿no? Como todos sabemos, en estos tiempos, a raíz de la aparición de esta peste, de la pandemia que está afectando al mundo,
la economía global ha estado paralizada, obviamente por la cuarentena, ¿no? Eso significa, bueno, que la demanda de energía también está paralizada, que no hay el motor que tienen los países, digamos, corriendo normalmente, sino que esto ha hecho que la gasolina, los combustibles, la aviación, todo lo que se consume se haya disminuido. A la par que está ocurriendo esta situación de, como llaman los expertos, de destrucción de la demanda, resulta que hace unas 4 semanas aproximadamente hubo una reunión en donde 2 países decidieron embarcarse en lo que se conoce como una guerra de precios, ¿verdad? Arabia Saudita había propuesto una reducción de la oferta de petróleo, pues querían que el precio mejorase, y Rusia se negó a esa solicitud, y de allí pues entonces Arabia Saudita decidió que iba a aumentar su producción al máximo posible, ¿no? De hecho la llevaron hasta los 12 millones de barriles. Entonces, si uno entiende las leyes, digamos, fundamentales de la economía, ¿no? Oferta y demanda, está cayendo la demanda y está aumentando la oferta, eso lo que indica es que los precios del bien que se está tratando van a empezar a reducir. Rusia no pertenece a la OPEP, ¿verdad? ¿Perdón? Rusia no pertenece a la OPEP. No, Rusia no pertenece a la OPEP. En el año 2016, los países también de la OPEP y otros productores independientes como Rusia acordaron una reducción de producción y de suministro al mercado, y desde ese momento Rusia aparece como, digamos, un socio en estos acuerdos de reducción de suministro, pero no pertenece a la OPEP. Ahí hay otros países que también están participando en estos recortes, como por ejemplo Kazajistán, ¿no? El asunto, María, es que, bueno, también hace aproximadamente 10 días, por la intervención del presidente Trump, se acordó una reducción de la oferta, porque ya el mercado estaba en una situación bastante complicada, de 10 millones de barriles de petróleo por día. Entonces, ¿qué ocurrió esta semana, no? Yo les explico esto para que tengamos un poco los antecedentes de por qué llegamos a esta situación. Entonces, el mercado petrolero también tiene lo que se llama un mercado financiero, para distinguirlo de alguna manera. Es como si fuera un mercado de la bolsa, ¿no? Que se llama el mercado de los futuros, ¿no? En ese mercado, la gente, los inversionistas, pueden llegar y comprar contratos de petróleo que se vencen en una determinada fecha, y que buscan que tengan un precio, pues, para poder digamos, ganar o perder dinero, ¿no? Si la gente piensa que el precio del petróleo va a subir y el contrato está por debajo del precio que ellos piensan, pues lo compran, y si es al contrario, pues entonces hacen la venta del mismo, ¿no? Entonces, el día lunes era un día de vencimiento de esos contratos. Con esta situación que expliqué, María, del mercado petrolero, en donde la producción que se está haciendo en el mundo excede la demanda, eso significa que los niveles de inventario se van acumulando, que la capacidad de almacenamiento se va llenando, que las refinerías, al no estar despachando la gasolina que se consume, también tienen los tanques llenos. Y entonces el lunes, la gente, cuando va que es el día del final, del cierre del contrato, y tiene que entonces adquirir los barriles de petróleo que compró en los días anteriores, pues resulta que no tienen dónde almacenar. ¿Dónde ponerlo? Y tienen que pagar para que se los lleven. Al no tener... ¿Perdón? Tienen que pagar para que se los lleven, porque no pueden guardarlos. Exactamente. Entonces, como no los pueden guardar, ¿verdad? Como no los pueden guardar, es como si yo tuviera en mi casa el trastero lleno de muebles, y resulta que mi esposa compró otro mueble, y yo digo, pero ¿dónde voy a meter este mueble? No me cabe aquí. Yo tengo que llamar a alguien para que se lleve el mueble, y encima le tengo que pagar. Le tiene que pagar.
Qué buena comparación, qué fácil la entendí. Contratos que se negocian en el NYMEX, que es como se llama ese mercado, y resulta que por eso llegó el precio del petróleo, el precio que se cotiza del mercado de futuros a estos niveles negativos, ¿no? Okay. Evidentemente todo esto ha traído unas consecuencias en primer lugar, hoy hubo cierta recuperación a partir del lunes del precio del WTI, creo que terminó alrededor de los $16 o $17 por barril. Esto ha afectado también a otro crudo marcador europeo que se llama el crudo Brent. El Brent. Lo que se produce en el Mar del Norte, que también, como tú señalabas, ha caído. Y estamos en una situación en donde el precio del petróleo, consecuencia de la crisis económica global, pues está muy afectado en cuanto a lo que es su valor y su precio, ¿no? Y hasta que la economía global no se recupere, pues entonces tendremos un escenario de precios bajos. Los economistas estiman que la recuperación económica global puede tardar entre 2 y 3 años. Sí, tanto. Los escenarios de precios del petróleo van a estar también recuperándose muy lentamente en función de cómo las economías se vayan, saliendo de este letargo que le ha originado la peste. Y esto tiene consecuencias obviamente muy importantes aquí en la economía de los Estados Unidos y en el sector petrolero de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa que hizo el presidente Trump el día martes fue anunciar la compra de 75 millones de barriles de petróleo para la reserva estratégica, ¿no? Para quienes nos escuchan, la reserva estratégica de petróleo es un almacenamiento que hay de petróleo, precisamente, en unas cavernas que eran unas antiguas minas de sal que están aquí en la zona de la costa del Golfo y que se originó debido al embargo árabe petrolero que hubo en el siglo pasado, cuando por razones de los problemas que tenían los árabes con Israel y el apoyo de los Estados Unidos al Estado de Israel, pues entonces embargaron el suministro de petróleo a este país y eso originó una situación muy complicada en donde el país prácticamente se quedó sin gasolina y entonces a raíz de esa situación se crearon estas reservas estratégicas que sirven para que en el evento de que ocurra una situación similar o que no haya suministro para los Estados Unidos, pues entonces haya esta reserva para ser utilizada que le pertenece al gobierno federal. Ahora, Juan, a ver... Son alrededor de unos 800 millones de barriles aproximadamente. A ver, Juan, 2 preguntas, porque yo soy neófita en este tema y como tengo a alguien, como dicen en inglés, I can pick your brain, te voy a sacar el jugo esta noche, si tú me permites. A ver, yo te había dicho media hora. A ver, ¿por qué Rusia, si había perdido tanto dinero con Rosneft cuando le habían puesto todas las sanciones que había perdido, por qué insiste en producir más cuando no hay oferta? Es la parte que no entiendo. No, bueno, sí, no, la situación fue la siguiente. Efectivamente, ¿no? La empresa Rosneft, que es la petrolera rusa más importante, está sancionada para poder hacer actividades comerciales y recientemente, por cierto, también la sancionaron por estar haciendo negocios con la narcodictadura en Venezuela, ¿no? El planteamiento que hicieron los rusos es el siguiente, ¿no? Buscando defender el precio del petróleo, reduciendo la oferta, de acuerdo a lo que ellos expresaron en esa reunión, decían que lo que se estaba favoreciendo era a los Estados Unidos, porque ellos estaban aumentando el precio y aquellos productores que tienen mayores costos se veían beneficiados de esa situación y estaban perdiendo mercado, porque recordemos que aquí uno de los temas que hay en discusión es la participación en el mercado. Antes de que empezara toda esta crisis derivada de la pandemia, de la peste, de este COVID-19, 3 países
tomando en cuenta el consumo mundial antes de que como ya digo, para que tengamos la referencia, antes de que se paralizara, digamos, la economía de los países, el mundo consumía diariamente 100 millones de barriles de petróleo. Okay. De esos 100 millones de barriles de petróleo, 3 países producían y suministraban alrededor de 30 millones de barriles de petróleo por día. Y ¿Cuáles? Mayor producción era los Estados Unidos con 12 millones de barriles diarios. ¿Por qué los Estados Unidos llegó a esta capacidad de producción? Bueno, porque aquí se investigó, se desarrolló tecnología y se generó una nueva técnica de producción petrolera. El fracking. El fraccionamiento de unas, vamos a decir, piedras que tienen atrapado en el subsuelo el petróleo y que además se complementó con lo que llaman la perforación horizontal, es decir, se perfora verticalmente cuando se llega a la profundidad que se quiere, entonces se barrena, vamos a decirlo así, de manera horizontal. Rocas estas que tienen el petróleo atrapado se fragmentan con un sistema, digamos, de explosiones controladas y se libera el petróleo. Bueno, de esa manera los Estados Unidos hizo que unas reservas de petróleo que ya se consideraban que no se podían recuperar, se hicieron se hizo posible y llegaron a la superficie y bueno, después se refinaron todo esto. Pues entonces en esa discusión Rusia decía que no iba a estar de acuerdo en continuar sacrificando su producción y reduciendo su participación en el mercado, porque entonces eso lo que estaba favoreciendo era a productores de mayor costo. Pero si no había quien se lo comprara, ¿para qué producir más? No entiendo. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Para qué producir más si no había quien se lo comprara? No, bueno, esto estamos hablando antes de que esto fue en el momento en que, digamos, la situación de la pandemia todavía no era la que estamos viviendo hoy. Y esto es un proceso que tiene ya varios años, ¿no? Recuerda que yo mencioné que el primer acuerdo que hubo de reducción de suministro por parte de la OPEP y los países asociados como Rusia empezó en el año 2016. Verdad. El año 2016 hasta la fecha la producción de los Estados Unidos ha venido incrementándose continuamente porque la estructura de la industria petrolera aquí en los Estados Unidos cambió. No es solamente las empresas que se conocen como las majors, ExxonMobil, Chevron, Texaco, ConocoPhillips, o los grandes refinadores como Valero, sino que esta producción que se ha venido incrementando, que ha sido en los últimos años prácticamente unos 8 millones de barriles más de producción petrolera aquí en los Estados Unidos, proviene de empresas pequeñas y medianas que han hecho que el shale oil sea una realidad, y eso está ubicado en los estados de Texas, de Oklahoma, New México y en las Dakotas, y entonces la estructura también de la industria petrolera aquí ha cambiado, que ese es un tema que también podemos conversar si quieres, porque hay una preocupación muy importante en ese sector y todo lo que la economía necesita para estimularse. Y entonces Estados Unidos se convirtió en un país exportador neto de petróleo. Entonces, claro, en ese juego que estamos describiendo, pues los rusos no quieren o no querían que los Estados Unidos continuase, digamos, acaparándoles participación de mercado. Estados Unidos estaba ya exportando petróleo a la China, que ese es uno de los clientes, digamos, que quieren los rusos tener, al igual que también lo quieren los países productores del Medio Oriente. Estaba exportando también petróleo hacia Europa, gas hacia Europa, y entonces, claro, esa estructura del mercado de suministro cambió, y bueno, las opiniones eran distintas. Ahora China que te digo, entonces resulta que la economía global se para y la situación pues obviamente se descalabra completamente.
Anteriormente China le compraba a Arabia Saudita. No, China sí, China tiene, fíjate, los principales proveedores de China son los siguientes, ¿no? Arabia Saudita es uno, Irán es otro proveedor importante, Irak es otro proveedor importante, los Emiratos Árabes, Rusia es otro proveedor importante y hay uno que es bueno, también marginal, aunque está allí, que es Venezuela. Pero los principales son Arabia Saudita, Irán, Irak y Rusia. Y Irak, los principales proveedores para China. Ahora, tú dijiste que los Estados Unidos había comprado 75 millones. ¿A quién se lo compró y cuánto pagó? Porque si estaba a cero, no le tenían que pagar para sacarlo. No, pero recuérdate, te voy a volver a poner el ejemplo. Tú agarraste en tu casa y tu esposo llegó y se compró en una mueblería un juego de recibo, pues, o una mesa con sillas. Él pagó por esa mesa y por sillas un valor, pero cuando llegó a la casa no tenía en dónde ponerla. Al no tener en dónde ponerla, entonces le pagó a alguien para que se la llevara. Y eso que quiere de pagarle a alguien para que él se la llevara es lo que convirtió el precio en negativo. Pero esto es una pérdida que tiene el que compró la mesa, no es una pérdida que el mercado realmente el que vendió la mueblería, él no vendió en negativo, ¿me entiendes? Lo vendió normal, un paralelo que obviamente se va a reflejar en el mercado físico mañana, porque si en la mueblería siguen vendiendo el mismo juego de recibo o el mismo comedor, pues la gente ya va a saber, bueno, pero es que hay muchos de esos juegos de comedor y por lo tanto va a tener que bajar el precio, y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido en estos 3 o 4 días en cuanto al mercado del precio del petróleo, ¿no? El que la gasolina esté, creo que hay un estado por ahí, no sé si es Kansas o Missouri, no sé, a 99 centavos. Para nosotros los consumidores es espectacular, pero ¿cómo afecta eso a la industria del petróleo y por ende a la industria, o sea, mundial, la economía mundial, global? Claro, porque fíjate, efectivamente, ¿no? Yo creo que todos estamos en esa misma línea tuya, ¿no? Qué bueno que la gasolina esté en Oklahoma. Yo la vi, que tengo allá gente conocida que me mandaron fotos de las estaciones de servicio y la tenían a 99 centavos. Era Oklahoma, ok. Entonces, el asunto es de dónde se consume la gasolina, porque como no se puede salir, no se puede rodar, estamos en una situación de cuarentena, estamos complicados en cuanto a la movilidad, el transporte público también se ha visto afectado, las aerolíneas no están funcionando, entonces sí, el precio de la gasolina está reducido, pero el consumo está muy bajo. Entonces, esto es lo que está trayendo como consecuencia, como las refinerías no pueden disponer de los productos que tienen, las están acumulando y almacenando, y resulta que entonces el tema es que van a tener que reordenar el procesamiento de sus instalaciones porque la gente no está consumiendo, y eso puede traer después otras condiciones más complicadas para nosotros, ¿no? Y claro, la formación del precio de la gasolina tiene un gran peso en cuanto al valor del petróleo. Después está lo que es la refinación y la distribución, y luego los impuestos que se le carga al combustible, que vienen por parte de el gobierno estatal, etcétera, que es la forma en cómo se determina el precio, ¿no? Ahora, hoy hay tremenda discusión porque el gobernador de Georgia ya quiere abrir salones de belleza y quiere abrir lugares de tatuajes. Trump, que es republicano como él y él apoya a Trump, le dijo, me parece que está yendo demasiado rápido. Ron DeSantis en Florida quería ir un poco más rápido. Hoy estaba diciendo bombos y platillos que todo estaba bien. Sin embargo, los números de Florida, casi a 1,000 muertos. ¿Cómo tú ves
en Estados Unidos, obviamente en Florida, en Estados Unidos, y de una forma global, que vamos a irnos recuperando. Me asusté cuando dijiste en varios años. ¿Cómo tú crees que se va a ir recuperando la economía global? Claro, obviamente nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que esta situación que ha ocurrido hizo que, digamos, todo se paralizara. Y la paralización ha sido un proceso relativamente rápido. Ahora, volver a mover la rueda económica en las condiciones que teníamos previo a el brote de la pandemia va a tomar tiempo, porque además hay una serie de condiciones que hay que tomar en cuenta. Bueno, recordemos que, por ejemplo, hoy la noticia económica a nivel global en la mañana era que aquí en los Estados Unidos se aprobó un paquete de estímulo para la pequeña y mediana empresa, para el sector de la salud. Exactamente. De 284.000 millones de dólares. Exactamente. Gracias a Dios. Y la pequeña y la mediana empresa están solicitando auxilios de esa magnitud, y estos son básicamente para mantener la nómina del personal que tienen trabajando. Pues eso significa que su condición de operación es difícil y complicada, ¿no? Porque y tiene que haber una demanda, tiene que haber la posibilidad de que la gente vaya y en eso yo creo que los consumidores van a reaccionar también con mucha cautela. Ah, ya. ¿Qué hacen abiertos si no hay clientes, no? Que la gente vaya a los cines, que la gente vaya a las tiendas y empiece a gastar, que los vuelos se vuelvan a reanudar, que los hoteles puedan tener digamos, la capacidad de ocupación de los gimnasios. Además de eso, tenemos que considerar que en estas semanas anteriores, aquí en los Estados Unidos, alrededor de 20 millones de personas han perdido el empleo. Dios mío. Y esta situación es muy probable que continúe por las próximas semanas. Entonces, recuperar el proceso es algo que va a tomar tiempo, porque tengamos en cuenta que, a diferencia de otras situaciones de crisis económica que ocurrieron en el mundo, como lo que pasó en el año 2008 con el tema de las hipotecas, o inclusive el crash que hubo en el 29 del siglo pasado, no fue de la magnitud y de la extensión que estamos viviendo hoy con esta pandemia, porque esto ha afectado al globo terráqueo en su conjunto. Europa está muy golpeada con esta situación. Países como España, Italia, Portugal y de Francia están en una situación muy compleja para poder reactivar sus economías. Los españoles dependen fundamentalmente del turismo. ¿Quién va ahora a decir, bueno, voy a ir masivamente a España a visitarla cuando no hay seguridad sobre si puede haber otro brote, o si las medidas que se han tomado con relación al virus ya están perfectamente claras? Inclusive hay economistas que están señalando que hasta tanto no haya una vacuna que se considere efectiva para el virus, la situación digamos, de estos servicios y de estos negocios que hay se va a ver, bueno, totalmente afectada, que por lo tanto eso hace que la economía vaya lentamente recuperándose, ¿no? Y eso es lo que los economistas señalan, que para volver, como te decía al principio, ¿no?, de que se vuelvan a consumir digamos, los 100 millones de barriles de petróleo como se venían consumiendo, eso va a tardar su tiempo. Inclusive muchas empresas aquí ya, como te decía, del sector petrolero están viéndose muy afectadas por la caída del precio derivada de la caída de la demanda, y esos son barriles que para volverlos a llevar al mercado, pues que han venido del financiamiento de los bancos para que las empresas funcionen. Eso va a tardar también su tiempo para que se vuelva a reactivar, y por eso es que hay que tomar en cuenta esto, la recuperación económica de los países, y en especial de la primera economía del mundo, como
haya gobernadores que quieran, bueno, que la actividad económica se normalice. Eso lo deseamos todos, pero hay una realidad enfrente de cómo se va a poder hacer, como un pequeño negocio que tiene 8 semanas sin poder vender, sin poder operar, y que tiene deudas y que además está comprometido con pagos a los bancos, hipotecas, con pagos a los proveedores, va a poder abrir y decir mañana estoy en una normalidad. Eso va a tomar su tiempo, María. A ver, nos están escribiendo algunas personas, dice Jorge Moreno, bueno, si es la vacuna que propone Bill Gates, estamos fritos, es preferible contraer el virus y cuidarse sin vacunarse. Bueno, no voy a comentar sobre eso. A ver, pero por ejemplo, la vacuna va a prevenir, pero no va a curar. En estos momentos casi todo el mundo está diciendo que el 80-85% de cada uno de nosotros nos va a dar el COVID, y nuestro sistema inmunológico, obviamente, o algún tratamiento como la hidrocloroquina o las demás, los antimaláricos, nos van a ayudar. Pero es verdad lo que tú dices. Y también otra cosa, las pequeñas empresas no fueron las que recibieron los 250,000 millones ahora, o sea, las recibió Ruth Chris, Harvard. ¿Cómo es eso? Exacto, ahí ha habido una crítica, yo creo que válida, porque las instituciones financieras en esta primera oleada que hubo antes de la aprobación de este paquete de ayer o de hoy, prefirieron prestarle dinero a sus clientes premium, ¿no? Bueno, eso me parece que es una decisión de negocios, pero la realidad es que si es un paquete de estímulos y además fondeado por el gobierno federal, pues debería de estar sujeto a la ayuda de quienes más lo necesitan, y la pequeña y mediana industria es la que en muchos casos genera mucho empleo, claro, tanto directo como indirecto, y a ella hay que prestarle la atención debida, porque es parte de ese motor económico que tienen los Estados Unidos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, como en el caso que estaba comentando de la industria petrolera, que emplea aproximadamente más de 1 millón de personas aquí en los Estados Unidos, no haya que tomarle consideraciones. Claro que hay que tomarle consideraciones. Claro. Hay algunos senadores que están escribiéndole al Departamento de Comercio de los Estados Unidos pidiéndole que ponga tarifas de importación al petróleo importado para proteger la producción nacional. Claro. Bueno, eso puede ser una medida, pero resulta que esto es también un tema de libre mercado y de cómo el consumidor se tiene que ver afectado por una decisión de este tipo en cuanto al precio del bien que vaya a comprar, si vienen estas medidas proteccionistas. Y eso no quita que entonces otros países que compren bienes de aquí de los Estados Unidos digan, bueno, si usted me pone impuestos para yo poder exportar materia prima, pues entonces yo para comprar bienes americanos entonces voy a tener que poner impuestos también. Entonces las relaciones comerciales se nos enredan de una manera significativa, cuando lo que se quiere es salir de la crisis para lo más rápido posible restablecer, digamos, cierta normalidad como la que teníamos antes, ¿no? Entonces es un tema complicado que exige del liderazgo político para darle la construcción de las herramientas financieras y económicas y la disponibilidad de recursos que tengan los países, de los empresarios grandes, pequeños y medianos, para poder generar la actividad económica que se requiere, y de nosotros los ciudadanos, que al final del día somos trabajadores, empleados, que necesitamos que existan esos lugares de trabajo para entonces poder vivir y tener un estado mínimo del bienestar aceptable. Ahora, Harvard, tengo entendido que hoy dijo que lo iba a devolver porque como China da mucho dinero y dona mucho dinero, no solamente a Harvard, sino a muchas universidades, pues entonces prefieren devolverlo, porque Harvard es la verdad es una universidad que tiene mucho dinero y donantes de mucho dinero. Prefiere eso, devolverlo, que lo investiguen. A ver, nos están preguntando algunas personas, pero bueno, no sé si realmente tú sabrás. Está diciendo cuándo recibiremos los retirados el cheque de estímulo económico. Tengo entendido lo que yo he leído, pero realmente no sé.
era esta semana. Dice Jorge Moreno, conozco negocios que han permanecido abiertos como si nada y han obtenido no un préstamo, sino hasta 2. A ver, ¿qué crees? Una pregunta que se me quedó. ¿A quién le compró Estados Unidos los 75 millones de petróleo? No, el presidente dijo que se compraran los 75 millones de barriles de petróleo, los va a comprar aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ok. De producción local, porque es la que, digamos, va a tener la preferencia para la compra, ¿no? Eso sí, lo va a comprar a los precios de mercado. Y los precios de mercado son relativamente bajos y esa es una compra que hace el gobierno federal. Pero hay reserva, tengo entendido que hay 75 mil millones de espacio de barriles aquí en Estados Unidos. Para 75 millones de barriles, yo entiendo que sí. Porque la última cifra que yo vi de volumen de reserva estratégica era de unos 700 millones de barriles, 710, y yo creo que se puede llegar a algo más de los 800. Pero entonces, si hay capacidad física para poder guardar, ¿no? Y si no reabre la economía. Los Estados Unidos también tiene otras reservas que son operativas, que son las que se utilizan para las refinerías, para todas las cosas que se están manejando rutinariamente, y son del orden de los 450 millones de barriles de petróleo, que esas sí están, a mi modo de ver, totalmente copadas. A ver, dice Jorge Moreno, ¿quién puede explicarme si el petróleo está tan barato? ¿Cómo se explica el alza de precios de los alimentos en todos los mercados? Y dice Antonio, ¿por qué no dejan comentar al señor del negocio del petróleo? Bueno, está comentando. A ver, adelante, no te voy a interrumpir más. Sí. No, bueno, aquí hay unas cosas que son la ley de la oferta y la demanda. Obviamente, con la bajada del precio de la gasolina, el transporte y debe haberse reducido, y eso debería de alguna manera verse reflejado en la estructura del precio de los alimentos. Pero también por el otro lado, bueno, hay una situación de demanda, ¿no? En estos tiempos, bueno, uno ha visto que cuando va, por ejemplo, a los supermercados, hay ciertas cosas que están inclusive fallas. En algunas veces es porque las propias empresas o industrias tienen problemas de suministro de materia prima o de inclusive de trabajadores. En otros casos es que ha habido una demanda en exceso, como este tema del papel higiénico, que en todos lados prácticamente está controlado despacharlo, porque eso tuvo una demanda casi como explosiva. Y entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Pero sí, yo creo que debería de tratarse que por lo menos lo que se refiere a la especulación, al aumento por el aumento, para digamos, ver que hay una oportunidad para ganar un dinero especulando, eso sí yo creo que debería de estar eliminado, penalizado de alguna manera, porque no se justifica en una situación de crisis como esta que ocurran situaciones de ese tipo, ¿no? Exactamente, y también en máscaras y que han subido muchísimo por los premios. Aquí había una compañía, Larkin creo que era, que empezó a cobrar $150 por examen. A ver, yo sé que Venezuela ya no produce tanto como antes, pero produce. ¿Cómo le afecta esto a Venezuela? Más del problema que tiene ya. Sí, Venezuela tiene una situación, digamos, muy deteriorada en lo que es el tema petrolero. Petróleos de Venezuela es una empresa que operacionalmente, financieramente, comercialmente está quebrada prácticamente, y Venezuela, que en el año 99, cuando Chávez arribó al poder, producía 3.3 millones de barriles de petróleo por día. Wow. Hoy escasamente está produciendo alrededor de 600.000 barriles, ¿no? Wow. Venezuela, dentro del contexto petrolero mundial, ha perdido toda su importancia, y obviamente eso tiene que ver mucho con la forma en cómo este castro comunismo que está implantado allí en Venezuela ha ejercido el poder, ¿no?
Hoy en Venezuela las colas para echar gasolina en un país que tiene instalada una capacidad de refinación equivalente a 1.3 millones de barriles de petróleo por día, está sin gasolina, está sin diésel, tiene que importarla porque las refinerías no funcionan y Venezuela está en una situación paupérrima en cuanto al sector petrolero. Ayer el Departamento del Tesoro también emitió una renovación de la licencia de Chevron, que es quizás la única empresa formalmente americana que estaba en Venezuela, y le pone una gran cantidad de restricciones para poder operar y producir, lo que prácticamente indica que está para cerrar sus operaciones en Venezuela, además de la situación del precio, que en cuanto a lo que se está cotizando el petróleo, para Venezuela sus costos son mayores y por lo tanto no es rentable hacer esa operación. Y es por eso que se habla de Venezuela como un estado, o se define, mejor dicho, como un narcoestado, porque los ingresos que recibe Maduro y su banda en gran parte provienen del narcotráfico, provienen de la explotación minera irracional en el Amazonas, el Orinoco. Entonces se está haciendo explotaciones importantes de oro y otros minerales preciosos. Y bueno, como todos sabemos, en el mundo Venezuela es un país que hoy está lleno de pobreza, donde la gente no tiene comida. Hoy le dieron a los jubilados, a propósito de esa pregunta que te hicieron, en Venezuela le dieron hoy a los jubilados un bono equivalente a $1. Dios mío. Para que tengan $1 para vivir un mes. Dios mío. Bueno, Dios mío. Imagínense quién puede vivir con $1 en un mes. Y nos quejamos acá. ¿Tú conocías a Pedro Mantelini? ¿Era colega tuyo allá en Venezuela? Sí, yo conocí a Pedro Mantelini, lamentablemente hace unos días falleció el viernes. Le aplegó el COVID-19 y de una manera muy agresiva, y él fue un ejecutivo importante en la industria petrolera en Venezuela, ocupó posiciones de importancia también en el sector de la siderurgia, fue presidente de la compañía Benalum. Exactamente. Es muy conocido pues en el ambiente petrolero venezolano. Tenía aquí ya unos años, como muchos de nosotros que hemos tenido que salir de Venezuela. Exactamente. Por la percepción del régimen, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te dije 30 minutos y abusé de tu tiempo, Juan. Yo sé que te tienes que acostar temprano porque te levantas muy temprano, pero te agradezco muchísimo y espero no sea la última vez. Te voy a estar molestando. Seguro, con mucho gusto, un placer. Gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad y espero que, bueno, que nos cuidemos, que es muy importante, que tengamos siempre presente que hay que hacer esto de el social distance y estar muy protegidos, esperando pues que Dios mediante pues salgamos de esta situación y veamos de nuevo cómo recuperarnos, porque esto lo vamos a lograr si Dios quiere. Yo creo que sí, cuídate tú, cuida a tu familia, la distancia social y todo, lavarse las manos y demás, para que te necesitamos para que nos analices los temas que no conocemos, porque tú tienes una información espectacular. Muchas gracias, Juan Fernández. De nada, pues a la orden y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a ti. Bueno, muchas personas... Hi, Solstices, me está saludando Ana Vidal Rodríguez, la dueña de La Poderosa, esposa de Jorge Rodríguez. Verdad, excelente panelista, Juan Fernández, recomendado por Humberto García, que colabora con La Poderosa, y lo voy a seguir molestando. Muchas personas me están preguntando, dicen, ¿cómo interrumpen? Bueno, es que yo seguía los comentarios del público. Algunos decían, yo soy retirado, dice Rafael Carreiras, ya me depositaron mi cheque, pero normal, nada extra. Mi comercial, si ustedes no han hecho los taxes, todavía lo pueden hacer con, Víctor, ¿con quién? Con Paretax.
90 la corporación. Compare taxes al Inturbay, está en Bird Road. El teléfono es 786-483-8789. 786-483-8789. Ella sí les puede contestar la pregunta de los retirados. Los personales, $20. Las corporaciones, 90. Voy a abrir líneas para ver, porque ayer no me dio tiempo. Cuando tengo invitados así que tienen tanta información, tengo que pedirles disculpas porque soy egoísta y los utilizo demasiado. Pero bueno, ustedes son los que también se benefician. 305-541-9933. Ay, qué lindo que Ana Vidal Rodríguez dice good night, soul sister. Un beso para ti y para Jorgito, que hace rato no lo veo, y Jorge. Espero que todos estén bien. Dice Antonio, manténgase, como siempre, bueno, trato. 305-541-9933. A ver si alguna persona tiene algún comentario o pregunta de lo que quieran hablar, porque ayer no me dio tiempo y creo que el lunes, no recuerdo si fui a las líneas finalmente o no. Pero bueno, lo que estaba contestando sobre los retirados, tenía entendido yo que lo primero que iban a hacer era las personas que hubieran llenado los taxes 2019, después los de 2018 y también, gracias Antonio, y también los retirados, tengo entendido que iba a ser esta semana, final de esta semana. Sin embargo, me dice Rafa por Facebook que él recibió su cheque de retiro, pero nada extra. Pero bueno, son dos cheques completamente diferentes. Ustedes pueden entrar en irs.gov y ahí ustedes pueden hacer clic en Get My Payment. Pones tu seguro social, tu dirección, el zip code, muy importante, y ahí te dicen dónde está el cheque. Pero la mayoría de la gente que yo he conocido que han hecho eso, no les dice. Pero, por ejemplo, tengo un sobrino que trabaja para el correo y lo recibió inmediatamente. Y tengo personas que estaban en bajos recursos, lo recibieron, porque iban a empezar también por los estados más afectados. Y Florida está número 9 todavía, dice Manolo. Son cosas de los locos que tú no sabes, ni yo tampoco. A ver, ¿tenemos alguna llamada, Víctor? Porque al no estar en La Poderosa, no sé si hay llamadas o no. 305-541-9933. O si no, seguiré leyendo un poquito los comentarios. Manolo, Antonio Hernández. Tenemos llamadas. A ver, ok. A ver, dígame. ¿Cómo está? Bienvenido a María Lares Bajo la Luna. ¿Cómo está en La Poderosa? El tema aquí es que yo veo que hay expertos para preparar los taxes, expertos para hablar del petróleo, etcétera. Pero para la pandemia, puro, no quiero decir Mickey Mouse, sino es como que quisiera jugar pelota con jugadores amateurs, rookies, no están preparados para las grandes ligas. Aquí ni los doctores están preparados para la pandemia, ni mucho menos los políticos. Y los políticos lo politizan todo. Están con el dilema de que si abren la economía, cuando en la vida hay prioridades. La vida, en una escala de valores, la vida tiene que estar número uno por arriba de la economía, señores. Y la cuarentena ha sido en cámara lenta, no se ha aplicado bien. En China duró 76 días. Y al final pararon eso, pero hicieron un cerco militar donde nadie entraba ni salía. Aquí el día que se digan, vamos a empezar en serio la cuarentena, se activa la Guardia Nacional y se acerca condado por condado y estado. Aquí sigue entrando gente de Nueva York contaminada por el aeropuerto y nadie vigila en el aeropuerto. Esto se va a demorar hasta 3, 4, 5, 6 meses porque no se ha hecho en serio la cuarentena. Todo se ha politizado y por si fuera poco, los locutores son porristas, cheerleaders de los políticos, tanto republicanos como demócratas. Aquí vemos, tú eres la única, para ser un buen periodista tiene que ser primero neutral, imparcial y objetiva como tú. Te felicito. Todos los demás son cheerleaders, porristas de Encinosa, Matías Farías. No me critique a mis compañeros de trabajo, porque ellos realmente son comentaristas. Yo no, porque yo no soy analista política. Entonces, como ellos son analistas políticos, entonces ellos sí dan su opinión. Y yo pues trato siempre de balancear porque soy periodista, pero no me los critique, que son buenísimos. Encinosa, Matías Farías y todos ellos. Pero muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias. Tengo que decir que Joe Carollo había hecho que lo entrevisté la semana pasada, una propuesta de que se examinara a todos los pasajeros del aeropuerto. Aló, María. ¿Aló? Dígame. María. Dígame. Hola, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias.
quiero decirte, ese señor que entró ahí habló de Matías, es una falta de respeto. Espinosa y Matías son dos personas decentes y no lo puede comparar con el 23 y el 51 ni nada de eso. No son Jorge Ramos ni José Díaz Valar. Claro que no. Las cosas sí, efectivamente, sí, en el aeropuerto estoy viendo, pero mira, hay otras cosas y otros temas que tú puedes tratar, que te voy a decir. En los supermarkets han subido los precios a todos los artículos 1.50. Por ejemplo, Dios mío, una lata de sardina que valía 99 pesos, 99 centavos, ahora cobran 3 pesos por 2. ¿de verdad? Y sucesivamente todos los artículos, sí. Los huevos están a 4 pesos y pico la docena. Dios mío. Todos los artículos, la carne de puerco, una paleta que te costaba 8 pesos, ahora vale 14 o 15. ¿Pero qué es eso? En todos los supermarkets, a todos los artículos han subido un promedio de 1.50 a $2 por unidad. Pues eso está muy mal, muy mal. Los inspectores son los que tienen que motorizar. Carlos Jiménez tiene que mover los inspectores de comercio y el Estado también. Igual que en Miami, el condado Dade, en Miami, Francis Suárez debe demandar a los inspectores a chequear todos los supermercados los precios. Lo que se traen es una desfachatez en el exceso que están cobrando la mercancía. Bueno, gracias por decirlo. Yo me escondo detrás del micrófono. Y tú me conoces que estamos en Instagram y siempre estoy... ¿Cómo se llama? ¿Lo oíste? ¿Cómo se llama? Rafael Albuquerque, yo estoy en Instagram, Albuquerque 40. Ah, ok. Muchas gracias por decirnos eso. Bueno, tengo que decir que Carollo trató de... Que pide que el departamento de inspección se mande ahí a los jefes de inspección. Se me acabó el tiempo, mi amigo, voy a tener que cortarle, se me acabó el tiempo, pero muchas gracias. Hay que decir que yo, Carollo, me dijo Eduardo Amador, una persona, un televidente, un oyente, que había llegado a su edificio con alimentos y dijo que el sábado entregará comida a toda la Pequeña Habana en el Parque José Martí, para que lo sepan. Bueno, hasta mañana. Mañana voy a hablar de cómo enfrentar la crisis de una forma tranquila. No voy a hablar del COVID, solamente de otro tema para relajarnos. Hasta mañana. Gracias por todo. Bueno, mis amigos, les voy a dar esta información. Muchas gracias. Gracias, Ángel Cintrón. Gracias, Antonio. Gracias, Rafa. Dicen que el sábado se entregará comida a toda la Pequeña Habana en el Parque José Martí del Río de Miami, para que lo sepan. También, si son personas mayores y quieren recibir comida gratuita, pueden llamar al 411, mayores de 65 años, y le llevan la comida a la casa. Un beso. Nos vemos mañana. Voy a tener al doctor Michael Meir. Así que los quiero mucho. Hasta mañana. Y gracias por todos los cumplidos.